Hoy vamos a comenzar lo que es las generalidades del sistema cardiovascular. Esta va a ser la sesión número 1. Inicialmente vamos a hacer unas 5 sesiones en las que vamos a hablar las cuestiones más grandes del aparato cardiovascular para podernos entender en conceptos grandes. Primero definimos por qué es lo que llamamos sistema cardiovascular. Primero el componente que su nombre lo indica, que es cardio, un corazón, es una bomba. Como toda bomba mecánica, a una bomba mecánica hay que darle una fuente de energía y la fuente de energía la utiliza para contraerse y eyectar algo, bien sea un gas o un líquido. El corazón es lo mismo en ese sentido, es una pared muscular de los ventrículos, dos aurículas que se contraen, y como la sangre es incompresible, al uno tratar de apretarla, trata la sangre de reaccionar ante esa fuerza que le está haciendo los ventrículos. O sea, esto es una bomba, un ventrículo con sus paredes, cualquier izquierdo o derecho, aquí hay sangre, y esa sangre, al recibir esta presión que hace la cámara acá, la sangre reacciona y entonces esa cámara misma hace una fuerza, que se va dirigiendo. Si usted le hace así, ella trata de hacer así, y si ella así, le hace una reacción, ¿correcto? Entonces, como ella no tiene ningún punto de salida inicial, usted la comprime y la sangre va haciendo una fuerza suficientemente fuerte hasta que llega un punto y por acá va a ver una válvula que es la aórtica o la pulmonar, y entonces por acá va a tratar de salirle líquido cuando ya haya hecho suficiente presión. Tenemos una parte inicial que es un corazón que hace las veces de bomba, y como toda bomba hay que darle energía. Aquí la energía de nosotros se llama ATP, en otras partes un ingeniero se llama gasolina, la fuente externa que tenga. El otro componente que vamos a tener acá son la parte que dice cardiovascular, vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos no solo sirven lo que uno cree que sirven, son vasos cilíndricos que tienen una pared que limita la sangre que está adentro, que es células endoteliales que van yendo así, una tras otra, y va dejando un espacio entre una célula endotelial y otra, y sirve, entre otras cosas, no lo único, para conducir esa sangre. Después vemos otras funciones que tienen esos vasos. Bueno, el corazón consiste de 4 cavidades, pues la podemos ver acá simplemente, pero grandemente, en forma rápida. Tenemos 4 cavidades. Aquí tenemos una aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Son 4 cavidades, están juntas, cerquitas, se consideran que están en el tórax. No están en el centro del tórax, pero muy cercano acá están. Y miren el dibujo, todo lo que es rojo es sangre arterial, lo que es azul es sangre venosa. Después veremos qué es la diferencia que hay entre esas dos. Pero por ahora lo importante es que el lado izquierdo, la aurícula izquierda, le pasa la sangre al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo lo manda por la aorta se divide en un montón de ramas y le da la sangre a todos los tejidos, excepto el pulmón prácticamente. Y por acá, cuando ya ha dado los nutrientes, se ha intercambiado con mamar, después se viene por las venas, cae a la aurícula derecha, cae al ventrículo derecho, el ventrículo derecho manda esa sangre al pulmón para volver a enriquecerla en oxígeno y para botar un exceso de CO2, como vamos a ver después. Pero por ahora son 4 cavidades. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿por qué tenemos que tener aparato cardiovascular? Nosotros tenemos que tener aparato cardiovascular por una sola sencilla razón. Cualquier organismo viviente que quiera o desee llevarle nutrientes al resto de su organismo, en este caso, por ejemplo, una célula, y tenga más de 100 micrómetros, la difusión no es adecuada. En cambio, cuando la distancia por recorrer es menos de 100 micrómetros, una célula puede ir, si esta célula tuviera menos de 100 micras, de acá a acá, a ella no necesitaría sistema cardiovascular. Por eso una célula como tal no necesita tener un corazón y tener vasos sanguíneos, pero todo
todo ser viviente que aspire, que le vayan nutrientes de un lado a otro y que tenga que recorrer una distancia más de 100 micrómetros, la difusión no es buena. ¿De dónde viene eso? Eso lo estudió Einstein y Stokes y hicieron un modelo de partículas de nutrientes con forma esférica viajando distancia. Y ellos calcularon el tiempo que se demoraba en recorrer por difusión una partícula y vieron que era directamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y ellos modelaron eso para una partícula teóricamente esférica con ciertas restricciones teóricas, pero de todas maneras esto les daba eso. Y de tanto estudiarlo vieron que la difusión es adecuada para distancias muy cortas. Ahora, nosotros vamos a tener un problema. Nosotros no tenemos 100 micras de acá a acá. De acá a acá hay 120 centímetros. Y nomás mire que 1 milímetro son 1000 micrómetros. Estoy hablando que menos de 100 micras yo ya no sirvo con difusión. Entonces, según eso, si yo quisiera mandar una partícula de acá al pie o de acá a la cabeza, me puedo demorar por la ecuación de Einstein, me puedo demorar 3 años. Y eso es muy grave. No solo eso, por ejemplo, la pared del ventrículo, que es así, el músculo de la pared del ventrículo, por ejemplo, izquierdo, esto de acá, de la parte interior, que es el subendocardio, la parte media del epicardio, mientras atraviesa todo esto se demora más de 100 micras. ¿Qué quiere decir eso? Que el oxígeno que hay acá no es capaz de atravesar todo esto. Y entonces, si no es capaz de atravesar toda la pared, por difusión no puede darle sino oxígeno a este pedacito de acá, que es el que está más pegado a la cavidad. Todo el resto le va a tener que dar una nutrición con un sistema especial. Es decir, el mismo corazón, que es una bomba, va a requerir que de la aorta, de donde vamos a sacar la gran mayoría de los vasos, haya un vaso que se dirija para las coronarias, que le van a dar nutrición a este músculo de acá que no fue capaz de ser nutrido por difusión. Entonces, la importancia de eso. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para recorrer grandes distancias? O sea, ¿cómo vamos a hacer para llegar la sangre de aquí a los pies? Entonces, aquí vemos en esta gráfica, en esta anterior, en una manera pues, muy jocosa, partieron el corazón en el left, L quiere decir left, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, le pegaron aquí un corte, bajaron el derecho, right, aurícula y ventrículo, y aquí están un teórico pulmón, aquí se supone que esto es un alvéolo, donde va a entrar el aire, aquí van a haber células distintas al pulmón, en cualquier órgano distinto, a que no sea el pulmón, que le vamos a llamar el resto del cuerpo. Mira que para mandar la sangre del ventrículo izquierdo a los pies es una distancia muy larga. Entonces mira que aquí lo ponen de 1 metro y dice, tiene que haber una convección. Transporte convectivo es el transporte que se le denomina al que gasta ATP o esta energía, no es por difusión, pero sí es muy rápido. Y recorre grandes distancias sin demora, con una velocidad brutal. Ese es el que nos sirve para llevar, por ejemplo, el oxígeno de acá a acá, rápidamente y que no se demore 3 años, como se demoraría la difusión por la ecuación de Einstein. Entonces, una vez ya llegue yo aquí a estos vasitos chiquitos que vamos a llamar capilares, esta distancia que va a haber entre los capilares y las células sí va a ser una distancia que, mire, es de 10 micrómetros. 10 micrómetros. Es una distancia muy pequeña y mucho menos que 100 micras. ¿Qué nos va a servir eso? Que como 10 micras es una distancia supremamente pequeña, la difusión es un mecanismo muy bueno. Y mírelo acá. Aquí dice que del ventrículo izquierdo, por ejemplo, a los pies, yo voy por convección. Llego por convección,
y aquí como las paredes de los vasos se vuelven muy delgaditas, que son los capilares, se da un intercambio por difusión. Una vez se haya el intercambio, ¿qué intercambio? Después lo vamos a ver aquí, los capilares le van a dar oxígeno a esto, este va a recibir CO2, entonces uno le da al tejido, el tejido le da al vaso sanguíneo, sale por las venas, viene por la aurícula derecha, cae del ventrículo derecho, y como en el tejido se dio oxígeno, regaló oxígeno y recibió CO2, él vuelve acá para ir al pulmón, vuelve y va a los capilares y vuelve y encuentra una membranita muy pequeña, que la difusión es todavía mucho mejor porque mira que la distancia es 0.5 micra, aquí eran 10 micrómetros. O sea que esta membrana sí que es muy delgadita, es cómo le puedo dar otra vez oxígeno del aire a este que venía de los tejidos, había perdido algo de oxígeno. Y cómo de los tejidos que me mandaron CO2 por acá, puedo botar algo de ese CO2 para el medio ambiente. Ese es otro intercambio. Es otro intercambio que lo vamos a llamar difusión también. Entonces el ser humano verdaderamente miren que está combinando dos procesos distintos. Uno está a largas distancias, hace transporte convectivo, tiene que gastar ATP, eso no es gratuito, pero es rápido, pero te cobra plata. ¿Quién hace el transporte convectivo? Uno hace que una bomba, los ventrículos se contraigan y manden la sangre expulsada debido a que comprimió ese líquido y trató ese líquido de buscar salida. Eso cuesta plata, pero es muy eficiente. Ahora, ya llegando al tejido X, porque hay muchos tejidos, producto de que la sangre llegó allá, yo utilizo unos vasos pequeños que tienen una cualidad muy especial. Tienen únicamente una célula endotelial de recubierta y una membrana basal. No tienen capa media, no tienen capa adventicia, es a duras penas un endotelio y una membrana basal bien delgadito para que se puedan mover fácilmente las sustancias y los gases de un lado hacia otro. Eso es el terreno creado para hacer difusión. Entonces también, cuando yo ya llegue al tejido, voy a hacer difusión. ¿Qué? Voy a darle oxígeno a los tejidos, voy a regir CO2 de los tejidos. Voy y me vuelvo por las venas, voy al pulmón otra vez y en el pulmón tengo encontrarme estos capilares y allá hago el proceso contrario. Como yo había regalado oxígeno en los tejidos, aquí voy a recibir oxígeno del aire que entró del medio ambiente y que va a ser rico en oxígeno. Y voy a botar CO2, producto de que me enriquecieron de CO2 en los tejidos periféricos distintos aquí al pulmón y van a regresar tratando de ser expulsados. Esto, pues obviamente hace dos circuitos. ¿Qué es un circuito? Miremos acá. Pues vea, como es el corazón izquierdo, ¿de dónde nace el corazón? ¿De dónde sale la sangre del corazón izquierdo? Del ventrículo izquierdo. Mire el recorrido, largo, viene por acá la aorta, sale por el abdomen, acá se riega a todo el cuerpo. Y acá ramas, antes de ir para acá por el abdomen, da ramas para los miembros superiores, va para todos estos órganos de acá, el miembro inferior, y entonces mire cómo el recorrido queda. Y después vuelve, después de que da todo ese recorrido, vuelve por las venas y cae a la aurícula derecha. Este recorrido se llama circulación mayor, circuito mayor. Se puede llamar también periférico porque se considera que uno tiene el corazón en el centro, pues en el tórax, que es lo que consideran central. Así esto no pues verdaderamente sea un criterio central, pero lo han definido así. Dicen que los órganos que están en el tórax se llaman centrales y todo lo que se salga de ahí se va para la periferia. Las periferias son los brazos, las piernas y todo lo que se vaya del tórax. Entonces esta circulación es periférica, es mayor por el gran recorrido que tiene y tiene una característica que nosotros vamos a ver después. Maneja grandes presiones, tiene que hacer mucha fuerza y maneja unas resistencias en los vasos grandes. Entonces el circuito se llama también de grandes presiones y grandes resistencias. Esta otra circulación que nace en el ventrículo derecho va al pulmón, intercambia con los gases con los alvéolos y vuelve a la aurícula izquierda. Es un recorrido menor, circulación menor, torácica, pulmonar, la llaman central, cualquiera de esos sinónimos verdaderamente es válido. Esa característica de esa circulación es que no
no es difícil de lograr, es de bajas presiones porque los vasos tienen poca resistencia, entonces es muy fácil abrir una canilla y que la manguera, si no tiene que hay resistencia, pues salga muy fácilmente el agua. En este caso, las veces de canilla o de grifo las haría el ventrículo derecho, eyectaría con facilidad porque las mangueras no tienen mucha resistencia. Distinto a la circulación mayor o sistémica o aórtica. El hecho de que esto tenga mayores presiones y mayor resistencia izquierdo contra derecho, que son de más bajas presiones y resistencia, no quieren decir que eyecten distinto, ¿no? Eso es lo verdaderamente curioso e importante. Es como vos coger a una canilla. Si las mangueras que te estás estripando, que es la circulación aórtica, allá en la periferia, la están apretando mucho, vos tienes que abrir mucho la canilla y sacar el agua con mucha presión. Pero al fin y al cabo logras traspasar esa dificultad. En cambio, la pulmonar es una canilla que las mangueras están muy solticas, no las apretan casi, entonces yo no tengo que abrirlas mucho. Lo único que está variando ahí es el esfuerzo que yo tengo que hacer, en este caso indicado el esfuerzo por el grado de fuerza que tengo que hacer para abrir la canilla y con la presión que tenga que salir esa agua. Pero en el fondo estoy eyectando lo mismo, sacando la misma sangre por el izquierdo que por el derecho. Lo que pasa es que me está costando más dificultad sacarlo por el izquierdo que por el derecho. Pero es la misma cantidad de sangre que sale. Bueno, entonces, antes de uno ponerse en todos estos problemas de entrar a definir cosas más exactas, nosotros tenemos que ver una cuestión también que es muy interesante. ¿Por qué la sangre arterial es roja y por qué la sangre venosa es azul? ¿Por qué la pintan todos los libros rojos la sangre arterial y por qué la sangre venosa la llaman pues azul? ¿Y qué tiene la sangre arterial que no tenga la sangre venosa? Es otra pregunta. Verdaderamente, para no hacer mucha bobada, es muy claro. La sangre arterial tiene los mismos elementos que la sangre venosa. La única diferencia entre las venas y las arterias es cuánto de cada cosa tiene. Ese cuánto en cantidad, nosotros no lo vamos a llamar cantidad, sino concentración. Por ejemplo, la sangre arterial tiene oxígeno, la sangre venosa también lo tiene. Lo que pasa es que la sangre venosa no tiene tanto oxígeno como la sangre arterial, pero es que uno tiene que quitar el concepto de que la sangre arterial lleva oxígeno, se lo dio a los tejidos, quedó con cero de oxígeno y se regresó por las venas con cero de oxígeno. Eso es mentira. Uno no da todo el oxígeno. Y aparte de él, lo mismo. Uno cree que la sangre venosa tiene CO2 y la arterial no. No, las dos tienen CO2. Solo que la concentración de CO2 en la sangre venosa es mayor que en la arterial. Y por eso la sangre venosa va a ir al pulmón a ceder el exceso de CO2 que tenga. La sangre arterial tiene hidrogeniones, pH. La sangre venosa también tiene pH. Tiene un pH más bajo, es más ácido. Glucosa tiene la arteria, glucosa tiene la vena, no tiene lo mismo. Porque antes de ir a los tejidos, yo estoy muy rico en glucosa. Cuando ya le di glucosa a los tejidos, yo no me gasté toda la glucosa. Algo de glucosa queda en las venas y por eso las venas también tienen glucosa. La sangre arterial tiene glóbulos rojos, la sangre venosa tiene glóbulos rojos, todos tiene todo. Para no seguir pues hablando de lo mismo. Simplemente la concentración de lo que estamos hablando es diferente. Y eso es lo importante tenerlo, pues que lo tengamos nosotros en cuenta. Ahora, porque el color es una cosa distinta. Lo que pasa es que como el oxígeno en la sangre va libre, es rodeado de agua. O sea, aquí llega rodeado de moléculas de agua, eso se llama oxígeno libre. Y uno que va pegado a la hemoglobina, va pegadito a la hemoglobina. Cuando esta hemoglobina tiene de sus puntos donde puede pegar oxígeno, los tiene casi todos ocupados, uno dice que la hemoglobina está con un gran contenido de oxígeno y uno le dice que está casi saturada. Saturada quiere decir que de los puestos en que pudiera pegarle oxígeno, casi todos están ocupados. Como en un bus tener 50 puestos y tener 48 ocupados, eso está casi saturado el 100%. Le faltan 2 puestos para llenarlos. Así le pasa a la hemoglobina. Cuando sale en el lado arterial, casi que todos los puestos están llenos. Los puestos para pegarse a la hemoglobina. ¿Por qué hay que pegarlo a la hemoglobina? Porque el libre no es suficiente para llevarle el suficiente oxígeno a los tejidos, se morirían.
uno necesita una proteína, que es la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos para irle a ayudar a llevar lo que el libre no llevó. De hecho, el 99% de lo que uno va por acá, pegado a la hemoglobina, y apenas un 1% va en forma libre. Bueno, pero eso lo vemos después en más detalle. Lo interesante de eso entonces es que la hemoglobina, cuando tiene mucho oxígeno, vos le mandás luz, unos rayos de luz, de la luz visible, y la hemoglobina absorbe unos y refleja otros. Lo que ella refleja es un color rojo, y por eso uno ve la hemoglobina roja en la sangre arterial. Pues la sangre arterial la ve roja. Pero cuando la hemoglobina, al llegar a los tejidos, no dio todo el oxígeno, pero liberó buena cantidad de oxígeno, en forma tal de que disminuyó la saturación, el número de puestos ocupados con oxígeno, la hemoglobina cambia la forma que tiene. Y cuando le mandan los mismos rayos de luz que le mandamos a la hemoglobina, cuando tenía mucho más oxígeno, esa hemoglobina cambió su comportamiento y ya absorbe unos rayos de luz, pero no refleja el rojo, sino que refleja el azul, y por eso es que uno le ve el color azulado a la sangre venosa. Entonces, esa es verdaderamente la diferencia. ¿Qué funciones vamos a tener en el aparato cardiovascular? Hay múltiples funciones, pero una de las más importantes, ahorita vamos a hablar, porque es el propósito de nosotros empezar la orientación de este curso, es el transportar nutrientes. Vamos a explicar qué es un nutriente. Para regular la temperatura, cada vez que uno se está calentando mucho, el hipotálamo tiene un sensor de temperatura, detecta que uno está caliente, para evitar que uno se queme por dentro, va a mandar una orden que le diga al sistema cardiovascular, mande sangre por la piel, para que al pasar cerquita de la piel se evapore agua, y siempre que uno evapora el líquido de donde salió ese gas de agua, el agua que se evaporó, el cuerpo se va enfriando. Entonces, siempre que evaporemos agua en forma de perspiración o de sudoración, que es lo que sale por los poros, que son las glándulas sudoríparas, pues el medio ambiente gana calor, pues yo me frío. Objetivo, no quemarme. Contrario, cuando la temperatura del cuerpo está muy fría, ¿qué hago yo? Yo no le doy circulación a la piel para que se me escape más para el calor. Cierro los vasos de la piel, vasoconstricto, cierro los vasos, entonces me pongo pálido, pero no le doy sangre ahí, me pongo frío, pero conservo que la sangre no vaya por la piel para que no se vaya a evaporar y quede adentro haciendo el recorrido a ver si uno logra calentarse, y uno empieza a tiritar un poquito para generar calor. El tiritarse es contracción, como cuando da un escalofrío. Contracción de músculo, al contraer el músculo uno genera calor, porque uno es como una máquina productora de que, aunque haga trabajo, algo genera calor. Toda máquina, cuando hace un trabajo, cualquiera que sea, genera calor. Entonces, porque ninguna máquina es perfecta. Una máquina perfecta diría que uno le pusiera una energía y que siempre diera el 100% de eficiencia, en el sentido de que todo lo que fuera trabajo útil y nunca generaría calor. Entonces nunca un bombillo se calentaría, nunca una plancha generaría calor en forma violenta, y impide que ese es uno de los objetivos que tiene. La energía eléctrica convertirse en un tipo de energía, pero siempre hay una generación de calor. El calor a veces es útil para unas cosas, pero para otras no. Por ejemplo, para uno es útil para calentarle a uno el cuerpo, pero no es bueno para, por ejemplo, yo no puedo decir que yo con calor me contraigo. Yo, porque me contraigo, genero calor. Entonces es bueno. Lo segundo es distribuir ciertas hormonas. A ver, sistema cardiovascular tiene un gran, por convección, manda un bombazo, ¡pum!, manda un chorrero de sangre rápido, y eso distribuye hormonas, sustancias importantes que hay que transportar, por ejemplo, la cabeza, los pies, etc. Eliminación, pues claro, a uno los tejidos le pueden estar generando una serie de metabolitos que no sean útiles, y en ese momento a mí me interesa liberarme de ellos. De alguna manera los liberaré, los boto por el pulmón en caso de CO2, o los boto por el riñón. Los riñones son los órganos especiales para uno desembarazarse de circunstancias que no son en ese momento importantes. Entonces, si vos no tenés quien te lleve eso a los riñones y eso no se mueva, no se circule es que fluya la sangre, entonces no vamos a tener ningún
en la capacidad de eliminación. Y la erección también es un fenómeno netamente vascular. Nosotros, ustedes pueden ver después, los cuerpos cavernosos del pene están rodeados de una túnica, una cubierta muy rígida, y cuando entra mucho flujo de sangre y se relaja ese músculo de ahí, queda la sangre atrapada acá, en las venas no pueden salir bien la sangre, y esa sangre entrando sin poder salir es lo que produce la erección en el ser humano. Si no hay sangre que vaya a los cuerpos cavernosos del pene, nunca va a haber erección. Entonces, la erección es una función que depende de tener buena función cardiovascular. Y el que más importante para nuestro curso inicial y para el resto de la vida es transporte de nutrientes. En el fondo, ¿qué quiero hablar con eso? Pues, ¿qué es lo que importa eso? ¿Por qué nosotros nos vamos a meter en esto de una fisiología cardíaca inicial, pulmonar después y después renal? Por esto. Primero, para hacer un trabajo yo necesito ATP. Cualquier trabajo, pensar, oír, oler, orinar, defecar, respirar, eyectar sangre, correr, todas esas actividades requieren un gasto de energía. Yo no estoy diciendo que lo único es el ATP, lo que pasa es que es el más conocido. Pero nosotros necesitamos que, como nosotros todos los días hacemos algunas labores, todos los días gastamos cierta cantidad de ATP. Entonces, si yo gasto ATP, tengo que volverlo a hacer, para que lo que yo haga sea igual a lo que gaste. Y si yo lo que gasto es igual a lo que hace, si son iguales, yo tengo un balance excelente entre lo que me gasto y entre lo que hago. Gastar ATP ya sabemos que lo gastamos en cualquier cosa. En todo lo que usted quiera ver, gasta ATP. En todas las situaciones. Si yo quiero sudar, eso cuesta. Eso no es gratuito. Todo gasta energía. Pero lo importante de esto es cómo yo hago ATP. El ATP en el cuerpo se hace de dos formas. En la célula uno tiene mitocondrias, y esto por fuera lo vamos a llamar citosol, pero es dentro de la célula. Esto va a estar dentro de la mitocondria, que tiene una doble membrana, se llama membrana externa, y esta otra se llama membrana interna. Este espacio se llama intermembranoso, porque está entre una membrana y otra. Esto se llama matriz mitocondrial. Bueno, y hay dos formas. Yo puedo hacer ATP o acá, o lo puedo hacer acá. ¿Qué diferencia va a haber en la capacidad de hacerlo en un lado que en otro? Cuando yo hago ATP acá, por ejemplo, utilizando un sustrato de comparación que es la glucosa, cuando yo cojo una mol, que es una cantidad X de un carbohidrato que se llama glucosa, y lo hago por el citosol, produzco en forma neta 2 ATP. Cuando esta misma mol me la llevo para allá y la llevo a la mitocondria, me produce 36 ATP. O sea que esto es 18 veces esto. 2 por 18, 36. En la mitocondria es mucho más eficiente. Es una organela mucho más eficiente que el citosol. Y uno diría, bueno, ¿y qué pasa con eso? Y uno no pudiera vivir sin necesidad de tener que plantear que haya mitocondrias. Sí, la única célula que no necesita mitocondrias es el glóbulo rojo. No tiene mitocondrias, porque su metabolismo basal es muy bajo. Pero todas las redes células del resto del cuerpo necesitan obligatoriamente que les den oxígeno. Y si no les da oxígeno, tarde o temprano, unas mueren más rápido que otras, pues todas se mueren. Cerebro, 4 minutos. En 4 minutos empieza a matar usted células cerebrales, está muerto. El corazón, 20 minutos, empieza a tener ya células con infarto del miocardio. El riñón, póngale 1 hora. Hígado, más o menos lo mismo. Tracto nutricional, 1 hora y media, 2. Músculos esqueléticos, 6 horas, aguanta mucho más. Pero todas, si usted
le sigue sin darle el suficiente oxígeno, se mueren. O sea que no les basta tener con el citosol. Ahora, ¿qué es lo que van a ver ustedes después? ¿Por qué se necesita el oxígeno? Por esta razón. Porque la mitocondria lo que hace es esto. Ella tiene aquí unos complejos que después se ven. Ella lo que hace es que de los nutrientes, que son carbohidratos, que estoy así, lípidos o grasas y proteínas, yo les voy a, por una serie de reacciones químicas que después se ven, uno le saca extracción electrones a estas sustancias que tienen carbonos y hidrógenos. Saco electrones, los pongo en dos neveritas, NADH, así, las guardo ahí, NFADH, y después esto va a ir a desembarcar. Va a ir allá a poner los electrones y el hidrógeno que estaban acá, pone los hidrógenos y pone estos electrones a moverse. Cuando un electrón se mueve, hay movimiento de cargas eléctricas porque el electrón tiene carga negativa. Y una carga de movimiento da energía. Como la energía es tan violenta para acá, es capaz de darle un poquito de esta energía, le sobra para que coja este hidrógeno y lo vaya metiendo hacia acá. Bombeó hacia acá, le sobró energía, va para acá. Le da para viajar allá y para bombear acá. De repetir y repetir esto se puede dar y repetir si aquí el oxígeno recibe el electrón, este electrón que viajó acá, este que viajó acá, este que viajó acá, este viaja acá, se junta con hidrógeno y al fin y al cabo este oxígeno termina convirtiéndose en agua. Si termina en agua, ya no hay oxígeno y hay que extraer otro oxígeno para que esto pueda otra vez este electrón brincar acá y el de acá brincar acá, y el de acá brincar acá, y el de acá brincar acá. Si yo no doy oxígeno, muchachos, el problema es que esto se va frenando. Esto no hay quien lo acepte porque no hay oxígeno. Entonces este electrón me queda parqueado acá, este no deja pasar que este pase acá, este tampoco deja que este pase acá, este no deja que pase este acá, y este se queda con estos electrones acá. Y si no hay movimiento de estos electrones, no se mueven estos iones hidrógeno hacia allá. ¿Y eso qué tiene que ver con la producción de energía? Cuando se han acumulado los suficientes hidrógenos acá, yo tengo mucho más hidrógeno acá que acá. Entonces yo ya puedo mover esto por difusión, de donde es mayor a donde es menor. Y como ese movimiento es natural, no hay que darle energía, se da gracias a que esta energía se la dio el transporte de estos electrones. Cuando esto se mueve hacia adentro, le sobra platica, energía, y a esta proteína que hay aquí en la mitocondria, que es una sintetasa que sintetasa de ATP, va a coger adenosina fosfato más fósforo inorgánico, le va a meter energía y simplemente forma adenosina trifosfato. Y este fosfato es de alta energía. Este enlace es de alta energía. Pero cuando lo tenía así, en ADP, más fósforo inorgánico, ya había liberado además que energía y ya no la pude utilizar porque ya no está en forma de ATP. Entonces, si a nosotros no nos llega oxígeno, estamos fregados. Estamos fregados porque estamos diciendo que no podemos vivir. Porque si no funciona la mitocondria, no me queda sino la única opción es trabajar con el citosol. Y ya vimos que a excepción del eritrocito, todos los tejidos requieren tarde o temprano oxígeno. Obviamente que en este proceso, antes de llegar a la cadena acá, también se produjo CO2, como vamos a ver, después ustedes van a ver eso. Entonces, cuando uno hace metabolismo de todas estas sustancias, resulta generando CO2 más agua. Este CO2 no se puede acumular demasiado en el cuerpo porque le puede alterar a uno el pH y las enzimas del cuerpo no funcionan bien cuando el pH está descuadrado, en este caso ácido. Entonces tengo que ir a llevar este CO2 por las venas, a botarlo parcialmente por los pulmones y además también tengo que ir
queriendo ir a buscar los pulmones para que me den otra vez más oxígeno, porque este oxígeno se acabó, el oxígeno terminó convertido en agua. Entonces, fundamental para nosotros, ¿qué es? Fundamental para nosotros es ver que nosotros tenemos la obligatoria necesidad de coger, primero, todos los órganos del cuerpo necesitan oxígeno, a excepción del eritrocito. ¿Cómo vamos a obtener ese oxígeno si uno no es una máquina productora de oxígeno? El medio ambiente. Entonces, el medio ambiente tiene un ambiente rico en ¿qué? Lo que tenemos, la palabra aire, en la atmósfera es 78% es nitrógeno, que no nos sirve para nada en ese caso. Pues tenemos un 20 a 21% de oxígeno y casi 0% de CO2. Esto es siquiera, porque imagina donde uno respira un ambiente rico en CO2 y lo que yo quiero es botar CO2. No me gustaría tragarme un aire que fuera rico en CO2. Pero a mí se me interesa tragarme un aire que sea rico en oxígeno para que se meta por los pulmones, vaya por la sangre, se lo dé a todos los tejidos parcialmente y después cuando la sangre venosa venga, que todavía tiene oxígeno, pero menos que antes, vuelve y capture en el pulmón más oxígeno y bote el exceso de CO2 al medio ambiente. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, mire, verá, ¿cómo vamos a hacer para tomar oxígeno? Eso es función del aparato respiratorio. Por eso, en este semestre nosotros tenemos que ver el aparato respiratorio. Pero una vez puesto el oxígeno en los alveolos, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Por qué transporte? ¿Quién es el transporte? El transporte del sistema cardiovascular. Tiene que haber una bomba que haga fuerza y tiene que haber un conducto que los lleve para que no se escape de los vasos sanguíneos ahí. Y entonces ahí sí podemos llevar a cabo el intercambio. Las sustancias que queden sobrando, distintas al CO2, que al CO2 lo va a botar por los pulmones, las tengo que botar por otro lado. Uno a veces genera un montón de sustancias distintas al CO2 que son pues malucas, no le sirven al cuerpo. Y si se acumulan pudieran hacerle daño a uno. Eso lo vamos a botar por los riñones, con la orina. Y en esa labor hay que mandarle a los riñones sangre, porque ¿cómo vamos a hacer una orina si no le llega sangre a los riñones que son los encargados de formar una orina? Porque filtran. Entonces, fíjese la importancia que nosotros vamos a meter durante el estudio en este mes, es ver cómo respiramos, y respiramos para obtener O2 y para botar CO2, y cómo transportamos ese oxígeno a las mitocondrias, porque todo organismo necesita mitocondrias y no se mueren, a excepción del glóbulo rojo. Esto es nuestra primera charla por la hora de lo que estamos viendo de generalidades del aparato cardiovascular.